Let's Travel en Español is a fusion of two great passions, teaching you Spanish and showing you around México. Mi casa es tu casa. Let's Travel en Español me ha llevado a lugares increíbles por todo México. Pero ahora vámonos a Yucatán. La península de Yucatán tiene una belleza natural, sus playas espectaculares, ruinas mayas como Chichén Itzá, una de las 7 nuevas maravillas del mundo, sus lagos subterráneos y sus haciendas. Pero en este video quiero hablarles de lo oscuro, lo espeluznante de las haciendas. Las haciendas. Las haciendas son propiedades muy lujosas que tienen una combinación muy interesante entre la arquitectura, la elegancia colonial, la herencia cultural y su belleza natural. Las haciendas nos transportan al pasado y si las paredes hablaran, no solamente nos contarían las maravillas de cada día, pero también lo oscuro de las haciendas del día a día. Estas construcciones se distinguen por sus grandes patios, capillas, arcos, cúpulas y sus grandes salones para sus fiestas. La razón principal para un extremo lujo, extrema riqueza, fue por un gran dolor. ¿Pero qué dolor? Soy Maru de ASLI Spanish Language Institute y vamos a hablar más de lo tenebroso, lo obscuro, lo doloroso de la vida de estas haciendas. Las haciendas eran las casas de los españoles de alto rango. Se les llamaban la casta divina, the divine lineage. Estos españoles llegaron a dominar las tierras de lo que hoy es México. Originalmente, estas haciendas producían granos y tenían el ganado. Estas haciendas se dividían en diferentes secciones según su función. Número 1, la casa principal. Y en la casa principal vivía el español de la casta divina con su familia, con grandes lujos. Número 2, la casa del administrador. Era un español de menor rango que también vivía con su familia y, según yo, era el más cruel, porque él era el capataz. Número 3, estaba la capilla. Aquí en la capilla el sacerdote era el responsable de recordarle a los españoles la importancia de evangelizar a los nativos. En su mayoría eran mayas. Número 4, el área de producción. Todos los granos que se producían, como el maíz, el arroz, el frijol, aquí se guardaba. Y número 5, las casitas de los trabajadores. Las casitas de los trabajadores mayas eran las típicas chozas mayas que vemos por todo Yucatán, pero en ese tiempo estaban en condiciones paupérrimas, condiciones terribles. Y muchas veces los mayas tenían que comerse la comida ya podrida, ya echada a perder, o lo que sobraba de la casa principal de la casta divina. Y por último, los calabozos. Los calabozos eran las prisiones, las celdas muy pequeñas, muy angostas, sin luz, sin muebles. No había ni camas, ni mesas, ni sillas, ni nada. Pero el capataz era el que decidía cuánto tiempo los mayas o los nativos tenían que estar en estas celdas. Todo dependía de sus castigos. Lo más triste es que eran golpeados con látigos por sus capataces. El enequén. El enequén es una planta muy especial. Viene de la familia del agave.
es una especie de agave gigante con hojas largas y muy afiladas. Adentro de estas hojas hay unos hilos mágicos que se les llama fibra. Esta fibra es la que hay que sacar y esta fibra es la que se producía y con esta fibra se empezaron a hacer muchísimos artículos que se usan día a día, como por ejemplo, se hace y se hacía el hilo, zapatos, huaraches, costales, bolsas. Los marineros empezaron a usar el enequén porque era una fibra maravillosa, porque no le pasaba nada con la sal y con el agua, y duraba y duraba. Entonces empezó una demanda mundial y los enequeneros, las haciendas de enequén, empezaron a exportar a Estados Unidos, a Sudamérica, a Europa, a todo el mundo. Por eso, y es así como Mérida llegó a tener más millonarios que en toda América Latina. Aquí lo peor de lo peor. Empezó una nueva explotación que se le llamaba sistema de enganche, down payment. Este sistema de enganche era un sistema en el que consistía en reclutar a los nativos en el campo con contratos engañosos, con mentiras. Pero los traían a las haciendas y los envolvían en un círculo de deudas. ¿Pero cómo? Les daban casa, les daban comida, les daban sus herramientas, pero tenían que pagarlo. ¿Y cuándo iban a pagar esto? ¿Con unos salarios tan bajos? Pues nunca. Entonces entraban en un sistema de deuda. Lo más triste de esto es que muchos nativos mayas nacían ya endeudados. Esta deuda era heredada de sus padres para los hijos. Este era el sistema de enganche. Este sistema nos dejó una herencia de pobreza, desigualdad y de sufrimiento. Pero afortunadamente, con el tiempo, la gente luchó por tener mejores condiciones. Por ejemplo, la guerra de las castas. La gente luchó por mejores condiciones de trabajo y por derechos más justos.